Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches para el momento que estén mirando este video. Estamos iniciando la tercera clase, luego de haber transitado una primera clase contextual acerca de las condiciones generales de la diplomatura y de qué se trataba este módulo, y haber visto algunos conceptos, algunas ideas elementales sobre seguridad y defensa. Luego pasamos a una segunda clase donde ya elegimos algunos autores clásicos, que de esto se trata este módulo. Elegimos la corriente de los contractualistas. En esta tercera clase vamos a trabajar con otro autor importantísimo para su época y para lo que va a venir después de su época, que es Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo representa en su obra El Príncipe una ruptura con todo lo que se venía escribiendo durante cientos de años en la ciencia política y en las ciencias de gobierno y en las relaciones internacionales inclusive. Piensen que Maquiavelo va a ser uno de los padres o uno de los principales autores del Renacimiento, el renacer de ideas del hombre como centro del universo y no de los dioses y no de Dios, sino el hombre y no la divinidad como centro de gravitación de lo que puede ocurrir y de las posibilidades de cambio que existen en la arena política o de la vida del hombre, ¿no? Entonces, si hablamos de Maquiavelo, hablamos en primer lugar de rupturas. Ruptura entre el poder divino y práctico. Maquiavelo va a decir que el poder divino y de los dioses queda para otra cuestión. Acá vamos a hablar de un poder práctico, de cómo gobernar. Él va a hacer unas sugerencias en El Príncipe a los gobernantes para que sepan, para que tengan en cuenta qué es gobernar. Y dicho esto, otra ruptura que va a marcar Maquiavelo fundamental es la exclusión de las ideas morales o la exclusión de la moral de la política. La política no es una cuestión moral, es una cuestión práctica y él lo va a dejar plasmado en su obra. Llegado a este punto, lo que podemos decir también de Maquiavelo, que si bien no escribe un decálogo sobre seguridad y defensa, sí va a incluirlo como parte de su obra, por eso es que lo elegimos como un autor principal dentro de los clásicos. En primer lugar, vamos a hablar de seguridad. Maquiavelo va a concebir la idea de seguridad como una idea de condiciones mínimas que tienen que estar contextualizadas para que un Estado funcione, y la va a reconocer como un intangible, como algo que no lo podemos percibir, que no lo podemos tocar, no es material, pero que tiene propiedades, o que la seguridad tiene condiciones o tiene propiedades que la hacen perceptible para la sociedad. Uno en la sociedad sabe cuándo puede o no sentirse segura. Y esto lo tiene que tener en claro el gobernante, el príncipe, si se quiere. Por eso es que Maquiavelo va a tocar o va a abordar el tema de la seguridad. Y en función de esto va a hablar de la defensa, ¿no? Maquiavelo, cuando va a hablar de la función va a hablar de la defensa, lo va a decir en función de la permanente necesidad del Estado hacerse cargo de la defensa, del Estado y fundamentalmente del ejército. Maquiavelo no va a hablar, no va a desarrollar una teoría acabada sobre la idea de defensa desde otros puntos de vista, de manera individual del hombre y demás. Lo va a hablar desde el Estado y lo va a hablar desde el ejército. Situemos a Maquiavelo, una Italia sumamente dividida por principados, un gobierno papal fuerte y centrado, y principados que estaban de alguna manera buscando un reposicionamiento dentro de esa Italia dividida. Entonces es lógico que Maquiavelo lo piense de esta manera. Para Maquiavelo la defensa va a ser un recurso clave para el incremento del poder del gobernante en su época, ¿no? Y bueno, también es claro también la idea de la función del ejército, ¿no? Del ejército dentro del Estado como proveedor de defensa y de seguridades para su sociedad. La seguridad Maquiavelo está representada en estos términos y está representada como una función elemental del Estado, del príncipe. Para hablar de seguridad de Maquiavelo tenemos que pensar en una organización política superior. El príncipe, la organización política superior, el Estado es el que tiene que ser el garante y el proveedor de la seguridad. No va a hablar de otro tipo de seguridades más importantes. Y en los mismos términos va a imaginar la defensa. La defensa la va a imaginar incluso incluyendo una idea del enemigo, de imaginar enemigos, de que el príncipe debe tener la previsibilidad de imaginar enemigos para poder gobernar dentro de sus principados, dentro de sus estados, pensando en la lógica que decía antes, ¿no? Un estado unificado versus a una multiplicidad de principados que existían en Italia. El texto es un texto muy elemental, desarrolla estas ideas,
Los invito a que lo lean. Obviamente también sería ideal para aquellos que les gusta este tipo de bibliografía que lean El Príncipe. Pero bueno, este es un texto introductorio y me parece que les va a servir de mucho como para poder entender la idea de defensa y seguridad en estos términos. Ya luego, como dije en la primera clase, en los próximos módulos van a trabajar con las ideas más desarrolladas y más complejas de defensa y seguridad en teorías mucho más modernas. Bueno, espero que hayan disfrutado de este primer módulo y de estas 3 clases y nos estaremos viendo próximamente y bueno, mucho éxito en la evaluación.